Hola amigos, a todos los amigos de la red de FLACAM, del Foro Latinoamericano en Ciencias Ambientales y todas sus redes integradas. Un enorme placer continuar con este ciclo de entrevistas, diálogos, conversaciones con grandes líderes de la red, para poder de alguna manera comprender y participar sobre este nuevo momento que la red Flacan está recorriendo. Y digo participar porque también para todos los que nos escuchan, para todos los adherentes, para todos los integrantes de esta red y sus redes integradas, es la forma de manifestar nuestras preocupaciones, nuestras propuestas y también escuchar las opiniones de todos, ¿sí? Entonces, en este sentido, iniciamos un ciclo que denominado Flacan 2.0, un nuevo ciclo, con una primera entrevista que fue con Rubén Pez, el presidente de la red, donde dialogamos fundamentalmente sobre grandes cuestiones filosóficas que hacen a este nuevo cambio. ¿Mm? Me recuerdo que uno de los componentes llaves de ese diálogo fue la redefinición del término sustentabilidad, a partir de entenderlo como un diálogo de convergencias. En este sentido es traspasar ese proceso de la humanidad de sobrevivir para vivir y de vivir para convivir. Por eso la convergencia comienza a ser una gran palabra llave. Después seguimos con un segundo diálogo también muy enriquecedor con el vicepresidente científico de la red, Roaldo Menegat, donde ahí los componentes, el enfoque, el énfasis fue más focalizado en la cuestión de la inteligencia social local, o sea, cómo la cuestión local comienza y debe ser protagonista en este nuevo ciclo, en esta nueva etapa. Ya es interesante porque Rubén viene obviamente, si bien su visión es global, su país de origen es Argentina. Rualdo es brasileño y por tanto se hizo referencia a muchas cuestiones de Brasil, como lo que sucedió el año pasado en Porto Alegre y Río Grande do Sul con las grandes inundaciones, la cuestión del cambio hidroclimático que él tanto hizo mención. Y hoy tenemos el placer de dialogar con el otro vicepresidente de la red Flacan, el vicepresidente institucional, el magíster Carlos Gómez, que viene de México. Un grande placer, Carlos, estar contigo aquí. Ya te voy a pasar la palabra para comenzar este diálogo. Con todo su proceso, con toda su visión desde México y con toda la idiosincrasia que representa esto y que seguramente Carlos nos va a colocar. Entonces, en este sentido, siempre iniciamos este diálogo con una pregunta disparadora, que es, ¿por qué Flacan 2.0? ¿Qué es lo que cambió en el mundo, en la globalidad de este nuevo escenario, para que tengamos que entender que hay un nuevo ciclo de Flacán? Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es el papel de Flacán, Carlos? Un placer estar contigo. Gracias, querido Daniel. Sin duda, vivimos en el antropoceno, en condiciones de cambio climático, y eso de sí nos permite atisbar de una manera distinta lo que se está por vivir. Flacam siempre ha tenido, por supuesto, una perspectiva holística, innovadora, y ha sabido desarrollar dentro de esa evolución pues sus diferentes momentos. Quizá al principio era muy importante la parte del urbanismo, luego, por supuesto, la del paisaje, el hombre en su territorio,
Pero ahora estamos viviendo condiciones de cambio climático que tenemos que tener muy en cuenta porque necesitamos como humanidad reeducarnos. Y en esta reeducación, FLACAM es muy importante desde la mirada de América Latina, que no es una mirada menor, porque francamente necesitamos cambiar algunas perspectivas culturales, insisto. Por ejemplo, el hecho de entender la inteligencia colectiva, que es quizá algo semejante a la inteligencia social. Y yo ya no hablo desde lo local, hablo desde la visión sur-sur que últimamente en FLACAM se ha propuesto. Entonces se trata de promover una nueva cultura, querido Daniel, una cultura de geopolítica de esperanza. Muy bien. Hablando entonces, yo estoy siempre anotando algunas palabras llaves sobre tus grandes y profundos comentarios que nos llaman a la reflexión, obviamente, ¿no? Vos hablás de una reeducación, ¿sí? De un momento que se focaliza sobre el cambio climático. Si bien sabemos que estamos pasando por la COP30 acá en Brasil, si bien yo soy argentino, integrante de la red, formado en la red y hasta en algún momento ocupé algún cargo ejecutivo en esta red. Hoy vivo en la Sierra Gaúcha, en Brasil, y acá se está sintiendo mucho todo lo que tiene que ver con la COP30, ¿no? Vinculada justamente a todo este cambio climático. Pero también somos conscientes que grandes potencias, grandes líderes del mundo niegan esta situación y hasta han intentado vaciar este tipo de espacios. Entonces, cuando hablamos de reeducación, surge una cuestión que es el desarrollo sustentable, ¿no? ¿Cómo articula el desarrollo sustentable con este cambio climático? Hoy muchos pensadores eh, están cuestionando la cuestión del desarrollo, aunque sea en términos de sustentabilidad, porque dicen que es apenas postergar un final anunciado. En este sentido, esta nueva perspectiva cultural que vos decís, basada en la inteligencia colectiva, en la inteligencia social, eh, ¿cómo de alguna manera abordaría este concepto? Y más aún cuando sabemos que FLACAN ha sido nuevamente reconocida como Cátedra UNESCO del Desarrollo Sustentable por la UNESCO, valga la redundancia. Eh, ¿Es todavía vigente hablar de un desarrollo sustentable en esta era del cambio climático? Eh, es una pregunta provocadora, pero que es necesario que comencemos a analizar porque todo el mundo está un poco inquietante sobre esto. ¿Qué te parece, Carlos? Yo creo firmemente en el poder de la acción. Si pretendemos ser resilientes, no basta con eh, atender, eh, digamos, la parte de los gases de efecto invernadero, el tema de la captura de carbono, el tema de preservación, digamos, de nichos poderosos de carácter natural. Es decir, proteger las reservas de biosfera, generar bioparques. No, no basta eso. La resiliencia también implica una condición desde el ser. Y entonces, como personas, necesitamos desarrollar, es la palabra que tú utilizaste, nuevos instrumentos. La tolerancia, el entender que no podemos tener todo lo que quisiéramos desde un ángulo eh, lamentablemente capitalista. Lo lamento porque ya no es la época de la extracción, el extractivismo se acabó. Necesitamos entendernos desde una mirada sin egoísmo y a través de la acción para el bien común. En el caso propio, desde hace muchos años,
surge exactamente hace 20 años en aquel claustro que fue de Flacam, la idea de los centros holísticos, y ahora tenemos 7 centros holísticos en mi país que atienden pueblos originarios y pueblos rurales. Y tengo que señalarlo porque tenemos que volver al origen para justamente en esta reeducación entender los saberes ancestrales, pero no desde el ángulo del folclore, no, desde el ángulo de, de la potencia que tienen tanta que después de 500 años de resistencia siguen vivas esas experiencias. El generar el tequio, tequio significa, es una palabra náhuatl que significa hacer cosas en común sin que se cobre honorarios. Tequio significa ir juntos para buscar mejores cosas en nuestro hábitat. Bien, cierro con este comentario. Definitivamente es a través de la acción que podemos entender la resiliencia y que podemos comprender desde una perspectiva eh, humana que hay que sobrevivir con respeto hacia los demás. Las brechas siguen tremendas entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, pero acá están ahora otros instrumentos que tenemos que valorar, como el de la inteligencia artificial, ¿sí? Sin perder de vista, querido Daniel, sin perder de vista los saberes originales, es decir, los saberes de los pueblos originarios, y bueno, en toda Latinoamérica hay pueblos originarios, incluyendo Argentina, ¿sí? Ok. Entramos evidentemente en todo un escenario de gran debate, ¿no? Porque estas cuestiones que vos, Carlos, estás eh, colocando y que nos provoca la reflexión, ¿no? Porque, por ejemplo, la cuestión de la resiliencia, tenemos también pensadores contemporáneos que dicen que ser resiliente es continuar siendo funcional al productivismo depredador, ¿no? Porque es decir, encontrar capacidades para seguir siendo funcional a lo que ya existe. Entonces digo, ¿cómo tenemos que debatir, como bien vos lo comentaste, ¿no? Una nueva perspectiva cultural, una nueva reeducación, que hasta nos pone en crisis en muchas terminologías, ¿no? Insisto, desarrollo sustentable, resiliencia, otros hablan de ser antifrágil, o sea, tener una postura de capacidad de superador ante estas situaciones, pero en fin, a lo que me quería referir era a esta énfasis que vos estás haciendo sobre la acción y en particular sobre lo que están haciendo en México, que tiene obviamente toda una historia y sería interesante poder escuchar un poquito más en ese sentido sobre esta cuestión de los pueblos originarios, de los centros holísticos que vos bien estás trabajando. Porque entra también la cuestión de decir, bueno, y los que vinieron después, después de 200 años de estar conviviendo en un territorio, ¿no comienzan a ser también originarios? ¿Cómo es esta situación de rescatar saberes ancestrales, pero también hacerlos convivir con toda esta nueva situación que hace a cada país, en particular América Latina? Entonces, me gustaría escucharte un poco más sobre cómo esta acción se transforma en propuestas benéficas para un territorio, en este caso México, Carlos. Bien, te hablaré de México y te hablaré de América Latina también, si me lo permites. Claro. Hablabas al inicio de la narrativa de Flacam, de qué se debe incorporar. Algo importante para esta reeducación tiene que ver con la bioculturalidad. Y la bioculturalidad
la ha entendido desde siempre cada pueblo originario, porque francamente han sido guardianes, no de sus saberes por saberes, sino del cuidado de su patrimonio integral, natura y cultura. No se trata de que sean ínsulas los pueblos originarios. Claro que conviven con mestizos y claro que de pronto también hacen matrimonios con mestizos. Se trata de ver cómo opera su sistema, digamos, de disciplina, su orden, eh, que es vinculante, en donde el gran tema es que se pueda mantener el honor de la familia. No estoy vislumbrando temas valorales insulsos. El honor de la familia significa no depredar, no hurtar, no quitar lo que no es propio. Entonces, en este esquema, pues me ha tocado recientemente estar con mayas en Belice, en Guatemala, en México. Hace un par de semanas estuve en Cartagena de Indias, Colombia, donde hablé propiamente de lo que es la visión del tequio en América Latina y cómo pueden los pueblos originarios dotarnos de nuevas herramientas e instrumentos. Y ofrecí datos duros, es decir, números. Sin duda, FLACAM también contiene esta parte esencial porque sustentabilidad es espiritualidad y son los pueblos originarios los que, sin querer yo ser peyorativo en ningún sentido, son los que también han guardado ese nivel de entendimiento espiritual con la naturaleza. Como sabes, yo estoy cerca de un pueblo que se llama Bustamante, Nuevo León, en donde cada año tenemos el Festival de la Tierra y el Cosmos, que fue muy poco, hace poco tiempo, y allí justamente se perfilan de una manera ordenada saberes de algunos pueblos originarios de México y de fuera del país, con el propósito de volver a cultivarnos en esa esencia que no tiene palabras, pero que tiene acciones. Y cierro, si me lo permites, Daniel, con el tema de la bioculturalidad que ya señalé. Lo- Internet, pena. Carlos, Sigo con la respuesta. por favor. El caso del corredor biocultural Frontera Norte Oso Jaguar, que implica 6.7 millones de hectáreas, ¿sí? Que nosotros como fundación, la Fundación Mundo Sustentable, adscrita a FLACAM, están coordinando. Y la otra, que tiene que ver con el corredor biocultural Gran Selva Maya, que no estamos coordinados, pero en el que estamos presentes, que son más o menos 5.1 millones de hectáreas. Y se trata de respetar el paisaje desde la ancestralidad, desde las buenas prácticas de la ancestralidad, ¿sí? Básicamente, claro, hay especies bandera como el jaguar, que también aparece, por supuesto, en la Amazonía, pero que está también presente en el norte de México, ciertamente. Entonces, la bioculturalidad también es un nuevo término que no es tan nuevo, por supuesto, porque, insisto, en los pueblos originarios el sentido de la bioculturalidad siempre ha sido algo muy importante. Qué desafío, ¿no, Carlos? Porque todo este abordaje que estás comentando, ¿no? Inspirado en este término que vos hacías hincapié, ¿no? Lo biocultural, la cultura de la vida, en fin.
con los pueblos originarios, ¿cómo de alguna manera te parece que puede llegar no digo a confrontar, sino a dar respuesta a todo este mundo del poder centralista, depredador, que continúa negando esta realidad y continúa avanzando en otro sentido, ¿no? Porque algunos pueden llegar a decir, lo que te voy a preguntar es apenas para darte la oportunidad de que puedas seguir profundizando en esto, pero algunos pueden llegar a decir que bueno, que es un camino romántico, pero que puede ser ingenuo en términos de poder dar respuesta a este gran poder, ¿no? Una vez escuché una palabra que me quedó marcada en cuanto a que el proyecto pertenece a aquellos que tienen capacidad de producir la realidad. Y en este sentido, los que tienen poder económico a veces nos superan con estas situaciones. ¿Cómo te parece? Porque imagino que deben estar trabajando esto, que todo este camino inspirador que vos estás relatando, describiendo, puede llegar a ir construyendo una gran red de poder que pueda generar esta transformación benéfica. Bien, yo creo en las redes, por supuesto, como la red FLACAM. Estamos trabajando en la Red Nacional de Pueblos Originarios, que significan aquellos pueblos que tienen una lengua materna y que además mantienen y conservan y fortalecen sus recursos naturales. Más que imaginarme, yo lo vivo en la práctica. En el caso personal, eh, pues estoy cerca de el sector empresarial, del sector que domina la parte económica del país. Cerca, prudentemente, pero mucho más cerca, justamente de la base de la pirámide, y veo en la práctica, veo en la realidad, que los pueblos originarios no necesitan tanto porque ellos saben que no pueden desperdiciar. La cultura del desperdicio no está en ellos. No son parte de esa gran parte de la humanidad que desperdicia el 33% de los recursos después de no consumirlos. Es entonces que yo insisto que es a través de redes, estoy de acuerdo, pero de la educación, ¿sí? De la educación no formal, que podemos empezar a abrigar nuevos núcleos, incluso urbanos. Eh, en Monterrey, Nuevo León, que es una ciudad cercana a Bustamante, que digamos es eh, interesante porque dentro del área metropolitana está San Pedro Garza García, que es un lugar en donde el nivel de ingreso per cápita es el más alto en Latinoamérica, ¿sí? En esa área metropolitana de Monterrey, en donde vivimos más o menos 5.5 millones de personas, hay casi medio millón de personas de pueblos originarios que han ido a radicar allí y no a pedir limosna, ¿sí? Sino a trabajar con toda la dignidad. Y de ellos se está aprendiendo. Porque en la realidad, insisto, tú ves a esa gente respetuosa y a esa gente respetable que no toma, insisto, lo que no es de ellos. Porque el rigor de la familia, del honor de la familia, cuenta mucho, muchísimo. Y no me quiero perder en esa narrativa solamente. O sea, yo veo en este momento, en este día, que estamos trabajando hacia los damnificados de la Sierra Norte de Puebla, que son nahuas, totonacas y ñañús, porque se devastaron sus pueblos y perdieron todo. ¿Quiénes son los que más están apoyando a esos pueblos? Ellos mismos están sacando el coraje, el orgullo y el amor por sus semejantes. Y por supuesto, eh, podrá llegar la próxima semana un tráiler con ropa, con medicamentos del norte del país. En mi caso, pues estoy orientando ese tipo de trabajo, pero también 100 cajas de libros nuevos porque hay lugares en la Sierra Norte de Puebla
en donde no hay conectividad y se perdieron las bibliotecas, las convencionales. ¿Qué quiero decir? Es la acción la que puede darte la dimensión de la bioculturalidad aplicada desde la multiculturalidad. Suena como que a un trabalenguas, porque los mismos pueblos originarios son multiculturales. No es lo mismo un nahua que un totonaca, o que un ñañú, o que un yaqui, o que un rarámuri, o que un maya, ¿cierto? O sea, hay imaginarios, pero realmente, yendo a lo que es, a lo que existe, francamente, Flacam, en su nueva etapa, 2.0, puede considerar dentro de su entidad, dentro de su parte esencial, eh, el retornar, el buscar el retornar al origen para que eso también sea parte de la nueva narrativa de Placam. Perdón, no te escucho. Estás en mute. Ahora sí. Había silenciado para poder darte la facilidad de no tener ruidos. No, te comentaba que entonces se trata de un diálogo de saberes, ¿no? Porque vos mismo lo decís, provenís del ámbito empresarial, dialogás con esos sectores, pero interactuás con todos estos pueblos originarios. De alguna manera es esta cuestión que hablábamos en la primera entrevista con Rubén, ¿no? La sustentabilidad como la cultura de la convergencia, de la convivencia, ¿no? Es interesante porque creo que ahí comienzan a- a construirse estos hilos de estos nuevos conceptos, que creo que ahí es donde Flacán puede generar este gran aporte en esta nueva etapa. Y entonces, viendo un poco el tiempo que es tirano, sería muy interesante seguir conversando contigo durante todo estos temas que son tan enriquecedores. Pero un poco para ir encerrando la entrevista, y yo quería volver un poco al origen, vas inspirado en tu propio relato, ¿no? Porque entonces Flacán necesita, quién sabe, de la construcción de nuevos líderes, de nuevos perfiles de liderazgos que hagan a este nuevo escenario. ¿Cómo ves esta situación? O sea, debemos trabajar sobre la formación de nuevas maneras de entender el liderazgo y si esto fuera así, ¿sobre qué cuestiones habría que hacer hincapié, Carlos? Bien, gracias, Daniel. Desde la parte macro, en la geopolítica de la esperanza. Y desde la parte micro, desde la perspectiva de entender a los otros, desde la comprensión más profunda, ¿sí? Eh, Hay una palabra que se usa muy poco porque suena religiosa, pero es tener compasión, ¿sí? La palabra tiene que ver con la compasión. Y los pueblos originarios son compasivos, ¿sí? Entonces, desde la parte macro, comprender la geopolítica de la esperanza y desde lo micro, entendernos desde la comprensión. Y ya en la praxis, ya consolidando acciones concretas, pues Flacan permite los instrumentos académicos para detonar procesos, ¿sí? Para acompañar procesos, para medir procesos. Porque francamente aquello que no tiene una utilidad en la praxis no funciona. Y creo yo que Flacam ha sido un semillero potente de líderes. Y ahora con respecto a los nuevos líderes, la Fundación Mundo Sustentable tiene entre una de sus patas justamente la promoción,
de nuevos liderazgos. Tenemos que estar muy atentos y muy respetuosos, porque así como vivimos en condiciones de cambio climático, vivimos en condiciones de inteligencia artificial que de pronto son distractoras, ¿sí? En los jóvenes. Los jóvenes entonces están en un momento difícil. Los jóvenes de este momento, perdón por ser tan repetitivo, es entonces que hay que ampararlos con respeto, no con autoridad monacal, no con autoridad de una sabiduría que quizá ellos no vayan a entender al principio, pero sí con esa compasión de la que te hablo y con esa esperanza de la que te hablo también. Quiere decir que entonces este nuevo ciclo deberá estar inspirado por la vuelta a la esencia, ¿no? Por Porque supuesto. estás hablando un poco de esto, ¿no? Ya más allá de un pueblo originario, digo, pero volver a la esencia, ¿qué significa esto, no? Digo, dejo un poco esta pregunta abierta, no para que le encontremos la respuesta ahora, sino para que todos nuestros oyentes, todos nuestros adherentes puedan pensar en esto, ¿no? O sea, ¿qué significa en un mundo que está cada vez más rápido, más productivista, más hiperconsumista, con la inteligencia artificial, con las redes cibernéticas, con la hipercomunicación, como dice Byung-Chul Han, la época de la hipercomunicación, de la hiper comunicación sin comunidad, ¿no? Entonces digo, ¿qué significa volver a la esencia, volver al origen? Dejamos un poco abierto esto para que podamos seguir avanzando en nuevos capítulos, pero antes de cerrar esta enriquecedora entrevista, te dejo la oportunidad de que puedas emitir un mensaje para todos los que nos están escuchando, Carlos. Gracias. No soy nahuatlato, como me encantaría comprender desde el conocimiento el náhuatl. Conozco algunas frases en varias lenguas maternas del país, pero estoy seguro de algo que voy a compartir en este momento. Hay algo que hila a todos estos grupos originarios, desde el cono sur, desde Centroamérica y desde la parte de México. Y es una frase que se dice en muchas lenguas. Y así yo puedo contestar de alguna manera tu pregunta. La frase es, yo soy tú eres yo. Nosotros somos uno mismo. ¿Sí? Es una perspectiva horizontal, holística y completa que implica los valores necesarios para poder entender este ciclo, digamos, que está entrando en estas condiciones tan distintas y tan desafiantes. Yo soy tú eres yo, nosotros somos uno mismo. Qué interesante, ¿no? Porque esto mismo que vos mencionás desde los pueblos originarios también tiene vínculo con la cultura oriental. Con toda la cultura vinculada con el pensamiento que viene de Oriente, ¿no? Todos en uno, ¿no? Sí, Digo, qué interesante cerrar esta entrevista pensando en este sentido. Carlos, un enorme placer poder haber estado compartiendo este diálogo contigo. Espero que sea uno de otros tantos que podamos seguir construyendo porque a través de estas experiencias seguimos aprendiendo y seguimos avanzando. A todos los amigos que nos escuchan, cerramos esta tercera entrevista tan fuerte en un mensaje eh, tan profundo, sabiendo también que se preparen porque este ciclo continúa con otras entrevistas de integrantes de la red. En este caso, Carlos ha sido
desde alumno de la Maestría de Desarrollo Sustentable, hoy magíster, empresario y trabajador, eh, a partir de un propósito supremo que es el de reencontrarse con los pueblos originarios, y así iremos eh, transitando por grandes líderes de esta red por diferentes países. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Carlos. Muy bien, Carlos. Interesante el tema desde una visión eh, completamente particular, y es interesante que empecemos a tener este tipo de diálogos porque hacen a que entre todos construyamos este nuevo momento, ¿no? Yo rescato esta palabra llave final de la esencia, de la originalidad, como otro de los elementos que va construyendo este mensaje. Carlos, yo perdí tu contacto. ¿Por qué no me das tu teléfono para así te puedo incorporar a Por mi WhatsApp? supuesto, claro, Porque, claro, en este momento tienes, te lo dicto, por favor. sí, por favor, Creo que es más 52 52, 81 20 sí, 30 sí. 42 62. Fíjate que uno de los países que no conozco en el mundo es Brasil ¿En y lo he de serio? conocer. Cristina es muy mendiga y muy gacha y no me ha querido invitar. Rolando Menegar también, Bueno, ¿verdad? pero yo te invito cuando quieras, Carlos. Ya estuviste en mi casa en La Plata, así que Yo sé, con mucho placer te recibo acá en la Sierra Gaúcha, que es una zona del sur brasilero hermosísima, tanto en paisaje como en cultura, y que seguramente te va a sorprender porque no se imagina un visitante que Brasil puede tener este tipo de situaciones, ¿no? Cuando uno habla de Brasil piensa en la playa. Y esto es otra cosa, es en la montaña. Yo vivo a 1000 metros de altura en la montaña, en una cultura ítalo-germánica que vino a colonizar estas tierras y lo ha hecho de una forma muy inteligente. Entonces, cuando quieras, Carlos, te voy a mandar gracias. un registro del WhatsApp, nada más que para que lo tengas Sí, y vamos conversando. Un claro que gran, sí. un gran Gracias. placer. El Y placer es mío. Y créeme que Brasil me parece como Andalucía en España, como el noreste del país, de México, cuna del mestizaje. Y sí, todo lo que es mestizo es más valioso. sí, la diversidad enriquece, ¿no? Sí. Y esto Y no va en contra de mi idea toral de los pueblos originarios. ¿Sí? Esto va aparejado. claro, claro, con seguridad, con seguridad. Me pone contento verte bien y haber conversado contigo, Carlos. Igual, igual, Daniel. Ánimo, ánimo. Un gran abrazo. Igualmente, un gran día. Hasta luego.